Amén, bienvenidos a todos nuevamente. Estamos estudiando el libro de la carta a los Efesios. Hemos venido estudiando los diferentes capítulos y hemos buscado, y lo que queremos lograr estudiando este libro es aprender a amar y apreciar la iglesia, y sobre todo cumplir esto que el libro de Efesios, o esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, trataba de construir una iglesia pilar que fuera de bendición para otras iglesias. Y habla mucho de nuestro comportamiento en la iglesia, de lo que es la iglesia, de que es una familia, de que es un templo en el cual Dios vive, que lo trata de expresar como el cuerpo, es un cuerpo en el cual nos unimos y estamos juntos y nos necesitamos unos a otros. Y ese es el sentido profundo de este libro, y es algo que queremos lograr y provocar en nuestro corazón. Y hoy la clase, el tema que vamos a ver se llama de la siguiente forma. Se llama nuestra nueva vida en Cristo, y obviamente es nuestra vida en la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos en la Biblia donde nos muestra claramente la carta acerca de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, después que lo conocimos, y cómo debe ser hoy nuestra vida, que Él nos ha dado. Realmente nos dio una nueva vida, y esa es la vida que nosotros debemos de vivir en la iglesia. Entonces, así se llama nuestra clase esta mañana, nuestra nueva vida en Cristo, nuestra vida en la iglesia. Eso es lo que queremos llevarnos en el corazón esta mañana todos juntos. Vamos a comenzar entonces leyendo Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a ir leyendo los versículos que están adelante. Dice así la Biblia: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios. Tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo esto se ha corrompido por causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Es muy interesante, pero si nos estás acompañando, esta escritura nos muestra muy bien lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nos muestra muy bien el proceso de conversión. Y conforme vamos leyendo lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, podemos ver cómo era nuestra vida pasada. También podemos encontrar nuestro encuentro con Jesús y su palabra. Y podemos ver la parte importante que queremos estudiar esta mañana, es nuestra nueva vida en Cristo. Y podríamos decir entonces que nosotros conocimos a Jesús para vivir una nueva vida. Y como decía la escritura, que se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. Entonces vamos a ver estos puntos en los versículos que acabamos de leer. Nuestra vida pasada, lo que él está hablando a la iglesia de Éfeso, es que ya no deben vivir más como los paganos. Y yo creo que eso representa o refleja estas características, mucho de lo que nosotros éramos antes de conocer a Jesús. Y la Biblia nos muestra en el versículo 16, en el versículo 17, 18 y 19 ciertas características de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo.
¿O cómo puede ser tu vida hoy, amigos, si nos estás acompañando? Realmente era una vida de acuerdo a nuestros criterios. No teníamos una guía. Vivíamos de acuerdo a lo que nos enseñaron, cómo nos educaron, cómo nos enseñó a la sociedad, nuestra cultura, nuestras familias, nuestros amigos o nuestra propia forma de creer o pensar. En nuestros días, no necesariamente esas ideas son todas malas, pero a veces nos topamos y nos tropezamos y a veces cometimos cosas que no eran correctas, no eran adecuadas o fallamos o nos lastimamos por seguir nuestras propias ideas. La clave está en que Dios no se equivoca y Dios es perfecto y Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y una guía perfecta, pero muchas veces no la conocemos. Vivíamos de acuerdo a nuestros criterios. Cuando Él está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando a que ellos vivían y seguían sus propios criterios. Vivían como los paganos, es decir, gente que no escuchaba a Dios, no le hacía caso a Dios, sino vivía de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios intereses, a sus propias cosas. También dice la Biblia que teníamos endurecido el entendimiento. Por más que nos dijeran que algo no estaba bien, a veces pareciera como que sabemos que algo no está bien y lo seguimos haciendo. O tal vez no podemos dejarlo, o continuamos haciendo algo que no trae buen resultado en nuestra vida. Cuando tienes endurecido el entendimiento y a veces para alguien puede ser muy claro que lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, no está bien, pero no lo podemos ver, no nos podemos dar cuenta. Así vivíamos. O tal vez así estamos viviendo el día de hoy. Nuestra vida pasada era una vida entregada a los vicios. No solamente las relaciones con el alcohol o el vino o el cigarro, sino todo aquello que domina tu vida. Todo aquello que quieres dejar y no puedes dejar. Lo más común y la forma más común de relacionarlo, pues obviamente es con el tema del alcohol, el cigarro, a las drogas, ¿no? Pero finalmente hay cosas que dominan nuestra vida y que no podemos dejar, no podemos abandonar. Y también dice la Biblia que cometíamos sin freno toda clase de cosas impuras. Esa es la vida pasada. Pero algo interesante que dice el versículo 20 de lo que acabamos de leer es, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Y de eso se trata esta clase, ¿no? Nosotros conocimos, gracias a Dios, o Dios nos encontró y nos dio la oportunidad de conocerlo y de poder dejar nuestra antigua vida que está reflejada en esta lámina y nos dio la oportunidad de tener una nueva vida. Y esa es la vida que tenemos que vivir en la iglesia. ¿Cuál fue ese proceso? Tuvimos un encuentro, cada uno de los que formamos parte de la iglesia tuvimos un encuentro con Jesús. Y podríamos decirlo que no fue que se nos apareció, pero tuvimos un encuentro con su palabra, tuvimos un encuentro en la Biblia. Y es lo que expresa el versículo 21 de lo que acabamos de leer. Oyeron el mensaje, aprendieron a vivir como Él quiere y conocieron la verdad que está en Cristo. Eso fue lo que pasó con nuestra vida. Esa es la forma para poder tener una vida nueva. Escuchamos el mensaje. Por eso es especial si alguien nos está acompañando esta mañana, estás tomando una buena decisión, estás haciendo algo correcto. Escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje. El mensaje es un mensaje de salvación. El mensaje que está en la Biblia es, Dios quiere que un día estés con Él en el cielo. En eso se resume la palabra de Dios. Dios quiere cuidarte, Dios quiere protegerte, pero Dios quiere salvarte. Hay una eternidad. Y en este proceso de conversión, nosotros, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, escuchamos el mensaje de Dios. Escuchamos su palabra, alguien estudió con nosotros. Y lo que hemos aprendido es a vivir como Él quiere, ya no conforme a nuestros criterios, ya no conforme a nuestras ideas, sino aprendimos a vivir como Él quiere. ¿Y cómo aprende a vivir uno como Él quiere? Toda esa enseñanza está en su palabra.
Toda esa enseñanza está en la Biblia. Ahí está lo que Dios quiere de nosotros. No lo conocíamos. Se nos quitó la venda de los ojos, se nos iluminó el entendimiento y hemos aprendido y conocimos la verdad que está en Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Dice Juan en 8:31 que si nos mantenemos fieles a su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Conocimos la verdad que está en Cristo. Cristo es el camino que nos lleva a Dios. Cristo es el único camino que nos lleva a la salvación. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. En Él está la verdad de Dios y conocimos la verdad. Y esta es mi exhortación a nuestros amigos que nos están acompañando esta mañana. Conoce a Jesús, estudia su palabra. Y entonces le está recordándoles esto, su antigua vida, cómo eran antes. ¿Cuál fue ese momento de conversión? Y a veces tenemos que hacer ese ejercicio muchas veces, hermanos. Recordar nuestra vida, cómo era antes de conocer a Cristo. Nunca olvidar que un día Él nos encontró y conocimos también de su palabra. Pero aquí nos habla la Biblia acerca de nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Y esa es la vida que nosotros debemos de vivir en la iglesia. Cada discípulo, cada hermano que está en la iglesia debe de vivir de esta forma. Esta debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Es decir, no se espera que nadie siga viviendo de acuerdo a su antigua vida. Cristo nos encontró para que dejáramos la antigua forma de vivir y viviéramos una nueva vida, hermanos. Entonces, nuestra nueva vida en Cristo, o la vida que los miembros de la iglesia tenemos que vivir, es una vida que renuncia a su antigua forma de vivir. ¿A qué renuncia? A sus propios criterios, a sus propios deseos, a lo que reinaba en nuestro corazón, a los impulsos, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Todo eso malo, renunciamos a todo eso. Una vida que se despoja de lo que antes era. Pero aquí viene lo interesante también. Una vida que se renueva espiritualmente y que se reviste de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Aquí hay dos cosas, dos palabras claves que deben de existir en la vida de un cristiano. Un cristiano constantemente debe estar renovándose. Y un cristiano debe revestirse constantemente de la imagen y de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Dos cosas importantes en nuestra vida como cristianos y nuestra vida en la iglesia. Renovarnos. ¿Cuántas veces tenemos que tomar esa actitud en nuestra vida? Renovarnos, no quedarnos estáticos. Renovarnos espiritualmente. Y renovarnos espiritualmente implica devoción, implica cercanía a Dios. Y eso es lo que nos llama, esa es nuestra nueva vida, estarnos renovando, estar cambiando nuestra forma de pensar y ser más apegada a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que debemos, es interesante estas dos palabras cuando dice, despójate de lo que antes eras, quitarte esas ropas sucias, esas ropas que están sucias y ponerte, revestirte es ponerte nuevas ropas. Por esas nuevas cosas es, ponte las cosas que se distinguen, que distinguen a Dios, revestirse de esa nueva naturaleza, es decir, no solamente es dejar de hacer cosas, sino es poner cosas nuevas en nuestra vida. ¿Cuál es la naturaleza de Dios, hermano? El amor, la compasión, el sacrificio, el ayudar a otros, el ver por los necesitados, el perdonar. Tenemos que revestirnos. No solamente es quitarnos lo malo, sino estarnos poniendo esas ropas, esa nueva naturaleza, estar transformándonos constantemente. Ese es nuestro rol en la iglesia. Esa es la vida que Dios espera que tú y yo vivamos en la iglesia. La vida que Dios espera que vivamos en la iglesia es una vida nueva que se distingue. ¿Qué es lo que debe resaltar nuestra vida? Una vida recta, pura y basada en la verdad. Esa es la vida de un cristiano.
Ese es el corazón que debe tener un cristiano. Eso es lo que tú y yo debemos distinguirnos, hermanos, en nuestro andar diario. Eso es lo que debe distinguir nuestra vida. Cuando alguien vea tu vida, debe de ver, es una vida recta. Es alguien que se conduce de forma correcta. Es una vida pura, es decir, alejada del pecado. Y es una vida basada en la palabra de Dios. Esta es la vida que tú y yo debemos de vivir en la iglesia. Esa es la mejor forma de honrar a Dios. Esa es la mejor carta de presentación de nuestra iglesia. La nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Y ese era el llamado de Pablo a la iglesia en Éfeso. Ustedes no conocieron a Jesús para vivir como los paganos. Nosotros no debemos vivir como la gente del mundo. Nosotros conocimos a Cristo para vivir una vida nueva. Tenemos que despojarnos de lo que éramos antes y tenemos que revestirnos de la naturaleza de Dios. Y la vida de nosotros dentro de la iglesia debe distinguirse por esto, hermano. Tú tienes que distinguirte en tu escuela, joven. Tú tienes que distinguirte en tu trabajo, hermano, hermana. Tú tienes que distinguirte en tu hogar por esto, por llevar una vida recta, pura y basada en la verdad. Esa es nuestra vida en la iglesia. Dice la Biblia en el versículo 25 al 29. Por tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos son miembros de un mismo cuerpo. Si se enojen, no pequen. El enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los ha perdonado a ustedes. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio, dolor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de toda clase de impurezas o avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios, pues tengan por cierto que quienes cometen inmoralidades sexuales o hacen cosas impuras o se dejan llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no pueden tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Ahora en esta sección que acabamos de leer, Pablo pasa a dar cosas prácticas. Es decir, primero nos muestra nuestra antigua manera de vivir, después nos muestra que conocimos a Cristo y cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Y aquí nos muestra de forma palpable y clara cómo debe ser nuestra vida y cómo debe de haber ese cambio. Y nos muestra de forma práctica esa antigua forma de vivir y cómo debe ser hoy nuestra forma de vivir. Y bueno, nos da varios elementos que nos hacen reflexionar, varias cosas prácticas o varias cosas que son comunes en nuestra vida. Lo que él dice es que debe de haber una diferencia, es decir, un antes y un después, una nueva vida, y esa es la vida que debemos de mantener en la iglesia.
Del lado izquierdo están los nos, lo que no debemos de hacer. Del lado derecho está lo que sí debemos de hacer, ¿no? O sea, no solo la Biblia es no hagas, no hagas, sino la forma tal vez el no hacer, pero que sí tenemos que hacer, ¿no? Y empieza diciendo que no se mientan, sino digan la verdad, porque somos un mismo cuerpo. Imagínate un cuerpo, hermanos, donde para que funcione, si el cuerpo se mintiera, qué desastre y qué problemáticas tendría nuestro cuerpo. Hay un ejemplo bien interesante. Imagínate que tú eres este dedo y vas a tocar algo que está hirviendo, que está caliente, y que pones tu dedo y lo metes en el agua caliente y le mandas la señal al resto del cuerpo que está frío, que le mintieras al cuerpo, que le mintieras al cerebro. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar dolor, va a provocar una afectación al cuerpo. Por eso dice la Biblia, no se mientan, sino digan cada uno la verdad, porque son parte de un mismo cuerpo. Cuando uno entiende eso, entonces uno anda en la verdad. Una de las cosas más destructivas que hay es mentirse uno al otro. Ese es el lenguaje de Satanás. Él es el engañador. Él es el padre de la mentira. Un cristiano debe de andar en la verdad. No solamente debe decir la verdad, sino debe de ser transparente. Una forma de no ser honesto es ocultando las cosas. Uno tiene que ser abierto con su vida. Pero si uno se engaña a los demás, entonces todo el cuerpo sufre. Qué importante es esta característica para que nosotros podamos tener una iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. No se mienten porque se lastiman. Si mandas una señal falsa, como te decía, afectas a todo el cuerpo. Si tú eres el pie y va a dar un paso, y ese paso sabes que va a haber un hoyo y no le avisas al cuerpo, entonces todo el cuerpo va a sufrir y todo el cuerpo se va a ver afectado porque se va a lastimar. Es bien importante esta parte, hermanos, andar en la verdad, la honestidad. Recuerda que la vida en Cristo se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. Entonces la Biblia y Pablo comienza, debe de haber honestidad. Lo que debe caracterizar a un cristiano es la honestidad, la transparencia, la apertura, el no ocultar nada, porque se está conduciendo por la forma correcta. Y bueno, esta escritura la conocemos mucho, ¿no? No se enojen. Perdón, cuando se enojen no pequen. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia y Dios con nosotros es compasivo, que a veces nos vamos a enojar y que hay cosas que nos molestan, pero cuando nos enojemos no pequemos. ¿Qué significa? Que cuando te enojes no respondas con insultos, no respondas con agresividad, no generes venganza en tu corazón, no generes amargura en tu corazón. Dice la Biblia, no le den oportunidad al diablo. El diablo se aprovecha de todas esas cosas. Luego dice la Biblia, dejen de robar. Esto es algo muy común en la iglesia o en el primer siglo. Recuerda que Éfeso era una ciudad comercial y también en el antiguo imperio romano eran muy comunes los baños comunitarios, donde la gente iba y tomaba un baño y dejaba sus cosas, y mucha gente tomaba las cosas que dejaba ahí cuando tomaban ese baño comunitario o cuando la gente iba de comercio. Pero aquí la expectativa bíblica, la expectativa de Dios, como yo te decía, no solamente es dejar de hacer las cosas, sino hacer cosas que traigan un beneficio hacia los demás. Y esta escritura nos muestra a los cristianos un propósito del trabajo. No solamente es un cristiano debe ser un buen trabajador, un cristiano debe ser un buen trabajador con un propósito. El propósito de ser un buen trabajador es poder ayudar más a los demás. Es lo que yo les comparto mucho a nuestros jóvenes, que estudien, que se preparen, y no por una cuestión materialista, no por una cuestión para tener. El enfoque bíblico de prepararte, de estudiar, de tener más recursos, es que puedes ayudar más a los demás, puedes apoyar en una necesidad.
Dice la Biblia, pónganse a trabajar para que puedan ayudar a los necesitados. Ese es un buen enfoque de ver nuestro trabajo. ¿Por qué queremos superarnos? Para ayudar más a otros. Y eso es verdad. Entre más Dios te da, más capacidad tienes de bendecir a otros, de ayudar a otros con un trabajo, de dar más a los pobres, de poder suplir una necesidad. Dios, ese es el enfoque correcto. Y qué bueno tener porque te gusta y dices, ahora tengo para invitar a un hermano a algo, ahora tengo para poder ayudar a una persona en una necesidad. O cuando alguien está enfermo, puedo proveer de lo que tal vez necesita. Ese es un buen enfoque. No solamente no robes, sino ahora trabaja, pero un trabajo con un propósito. La vida como cristianos, la vida en la iglesia, la vida nueva que Dios nos da, no solamente es no hagas lo malo, sino le da un propósito a nuestra vida, hermano. Entonces, nosotros somos llamados a vivir esa vida. Ya nos ha explicado y nos ha hecho varios llamados nuestro hermano Miguel a poder ofrendar, poder ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres no es un capricho, es un mandato de Dios. Él nos pide que ayudemos a los que menos tienen, que veamos por los que más lo necesitan. Eso es algo que Él nos exhorta. Entonces, la forma práctica de vivirlo en la iglesia es a través de ayudar a otros, sí, pero también tenemos una institución que nos ayuda a poder poner esto en práctica en nuestra vida. Y fíjate qué importante es nuestra forma de hablar. Y fíjate que en varios versículos que acabamos de leer, nos muestra, no solamente dice, no digan malas palabras, sino más adelante dice muchas cosas que tienen que ver con nuestra forma de hablar y de expresarnos. También la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Y yo creo que un buen medidor, una buena forma de analizar cómo anda alguien es ver qué es lo que dice, ver qué es lo que habla, ver cómo son sus conversaciones, escuchar qué habla con sus amigos en su trabajo o las personas en su escuela o las personas a su alrededor. ¿Qué es lo que sale de adentro de nosotros? Dice la Biblia, fíjate lo que dice respecto a lo que hablamos. No digan malas palabras, eso todo lo entendemos. Ni indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. No hablen de inmoralidad sexual. No hablen de impureza y no hablen de avaricia. Amor al dinero. ¿Qué tal nuestras conversaciones? ¿Qué tal nuestra forma de hablar? ¿Qué sale de nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra vida en Cristo? ¿Cómo debe ser nuestra vida en la iglesia? ¿Cómo debemos comportarnos cada uno de los miembros de la iglesia? No malas palabras, no palabras indecentes, no decir tonterías, no decir vulgaridades, no hablar de inmoralidad sexual, ni hablar de impureza o avaricia. Cuando tú estás con las personas que no conocen a Cristo, hermanos, ¿cuáles son las pláticas más comunes? Estas. ¿Cuál es el vocabulario más común? Estas. Un cristiano debe distinguirse porque lo que sale de su boca son palabras que edifican, son palabras que traen beneficio. Y también la Biblia nos exhorta que con estos labios, con esta boca que Dios nos dio, sirva para alabar a Dios, sirva para honrar a Dios, sirva para predicar su mensaje. Esta boca que Dios nos dio, hay que darle un uso correcto. Esa es la vida que debemos de vivir en Cristo y que somos llamados a vivir en la iglesia. Y luego estas cosas que tienen que ver con las relaciones. Alejen la amargura, las pasiones, el enojo, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. No solamente dejarlo a un lado. La amargura se describe como un sentimiento irrevocable,
La amargura es aquel sentimiento que se niega a aceptar la reconciliación. Es alguien que no está dispuesto a solucionar un problema o no está dispuesto a perdonar. Una de las razones que yo he visto mucho porque las personas abandonan la iglesia es porque se amargaron con otros hermanos, porque pusieron mal la mirada en que alguien los trató mal. Y tal vez tienen razón, alguien los va a tratar mal, alguien los ofendió, alguien les falló, y el corazón se amarga y no hay disposición porque todos hemos llegado a sentir amargura, todos hemos llegado a sentir enojo, todos hemos llegado a sentir cosas en nuestro corazón, pero cuando la amargura se arraiga dentro de nosotros, no tenemos la actitud de solucionar o reconciliar. Esa es la vida que debemos de vivir en la iglesia y como Cristo. Aquí está el otro lado, el lado opuesto. Ser bueno, ser compasivo y perdonarse como Dios nos perdonó a nosotros y tratar a todos con amor. Aquí está la regla de oro de las relaciones. Si queremos una iglesia unida, una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que sea un modelo para otras iglesias, tenemos que alejar de nosotros, tenemos que desaparecer de nosotros la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y tenemos que traer hacia nosotros la compasión, el amor y el perdonarnos, hermanos, porque el perdonarnos es algo que tenemos que hacer constantemente, todos nosotros, todos nosotros. Esa es la regla de oro de las relaciones. Trata a los demás como Cristo te ha tratado a ti. Perdona a los demás como Cristo te ha perdonado. Sé compasivo con los demás como Cristo ha sido compasivo contigo. Sé bueno con los demás como Cristo ha sido compasivo contigo. Esa es la vida que debe reflejarnos. Y quiero dejarte con 3 escrituras claves, 3 versículos claves de los que acabamos de leer para concluir. 3 cosas que quiero que te lleves en tu corazón. Tú no conociste a Jesús para seguir viviendo la antigua vida. Tú conociste a Cristo para vivir una nueva vida. Hermano, no hagas que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que tú has sido sellado para distinguirte como propiedad de Dios el día de la liberación definitiva. Cuando tú vives tu antigua forma, el Espíritu siente, el Espíritu se entristece. Que tu espíritu esté radiante, esté fogoso, pero no hagas que se entristezca el Espíritu de Dios. Y además recuerda, y debes de tener algo muy presente, que el que comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, o vive su antigua forma de vivir, no va a tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Todos queremos tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, renunciemos a nuestra antigua forma de vivir y revistámonos de esa nueva forma de vivir que se distingue por una vida recta, justa y basada en la verdad. Y vivamos nuestra nueva vida en Cristo, que ese es el tipo de vida que tú y yo tenemos que vivir en la iglesia. Muchas gracias, hermanos, y a nuestro Dios sea la gloria.